Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos como cada jueves a Hablemos de Salud. Ya saben, este espacio en el que cada semana aquí en Oiz Radio y también en nuestro canal de YouTube, pues tratamos de conocer un poquito más esas enfermedades, esos problemas, esas diferentes áreas, esas especialidades que se ocupan de nuestra salud. Hoy vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de menopausia, pero también, si me lo permiten, pues de esa negativización, ¿no? que normalmente vivimos en diferentes procesos, ¿no? De la que tienen que ver con la mujer, la menopausia, las reglas, los partos. Tendemos siempre a poner el foco en todo lo negativo y en exagerar, creemos, o al menos eso estábamos hablando las personas aquí presentes antes de arrancar este espacio. Me acompaña como cada jueves Pilar Fliuriache. Muy buenos días. Buenos días, Diana. Y eso estábamos hablando antes de empezar este espacio. Hoy somos todo mujeres en este estudio y entre nosotras también notamos precisamente eso, que tratamos a veces de forma muy negativa todo lo que nos sucede, o tratamos a veces las cosas desde un punto de vista, yo diría, pelín exagerado, ¿no? Cuando vas a ser mamá, todo el mundo te cuenta todo lo malo que vas a tener en el embarazo o en el parto. También cuando hablamos de menopausia, las mujeres estamos muy estigmatizadas. Bueno, 4 mujeres hoy, efectivamente, de algo que nos afecta a las mujeres, pero no solo a las mujeres, afecta a los hombres, a las parejas, a los hijos, a los compañeros, ¿no? Parece. Ahora veremos exactamente cómo funciona esto de la menopausia. Están hoy con nosotros en Hablemos de Salud Alicia Fernández del Río y Vanessa Muñoz Rodríguez, que las dos son matronas en el área de salud de Talavera, en atención primaria. Alicia en el Centro de Salud de la Estación y Vanessa en el Centro de Salud de Talavera Centro. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicas? Buenos días. Bueno, llevamos con Hablemos de Salud un año y pico. No sé si este es el 25 programa o el número 26. Y en muchas ocasiones ha surgido el tema de, oye, tenemos que hablar de menopausia. Sí, bueno, al final yo creo que a las mujeres nos gusta hablar, ¿no? de las cosas que nos afectan, y esto en mayor medida pues nos toca. Y pues como tú bien antes decías, nos toca y nos va a tocar a todas. ¿Y qué es? Cuando hablamos de menopausia, dices, ay, tú ya estás con la menopausia. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo... pues entonces es que estás premenopáusica. ¿Qué es la menopausia? Por contextualizar un poco este tema, que efectivamente da mucho que hablar en una edad determinada, porque sí que es cierto que las mujeres estamos sometidas a unos ciclos vitales, desde el inicio de las reglas, con los embarazos si los tienes, y efectivamente con este otro periodo tan importante en la vida de una mujer. Sí, bueno, nosotras, cualquier mujer a lo largo de la vida pues va teniendo una serie de cambios, ¿no? ¿Ves? Lo que decíamos del hablar en negativo, iba a decir ahora sufriendo una serie de cambios. No es tanto sufrirlos, sino simplemente pues vivirlos, ¿no? Y la menopausia como tal es el cese de la menstruación. Decimos que una mujer ya ha entrado en menopausia y que ya una mujer está menopáusica, como a veces dice la gente, cuando lleva un año sin regla. ¿Vale? Cuando ha desaparecido la regla desde hace mínimo un año y ya no he vuelto a manchar en este periodo, es cuando se considera que esa mujer ya ha entrado en menopausia. ¿Y en qué periodo de edad, Alicia, contemplamos el inicio aproximado? Imagino que variará dependiendo de cada mujer. Claro. ¿Y con qué si está relacionado con algo? No es algo exacto, es un periodo. Lo normal es que se dé entre los 45 y 55 años. La media más o menos son 50, pero depende de la mujer. Va a llegar estos cambios antes o va a llegar después, ¿vale? Muchas veces la gente lo relaciona con si tiene algo que ver con la primera menstruación, pero no es así. No tiene nada que ver que la menstruación primera, que se llama menarquía, te viniese muy pronto para que la menopausia llegue antes. Va a depender más o está más influenciado por a qué edad tuvo la menopausia tu madre, tus hermanas, incluso las tías. Está más relacionada con esa edad. Los primeros síntomas en los que, porque cuando hablamos de menopausia es como las señoras en misa con el abanico todo el día, dale que te pego, ¿no? Sí, esa es la imagen que a veces se tiene. Qué mal carácter ha echado. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Y pues vamos a quitar ese plano subjetivo, ¿no? De que decía antes también Diana al principio de negativizar, ¿no? Síntomas reales y luego, pues cómo van afectando a las diferentes personas, porque quizá hay mucho de actitud, ¿no? Es muchísimo de actitud y mucho sobre todo de normalizar al final las cosas que son normales, ¿no? Decíamos antes que para que una mujer entre en menopausia lleva un año sin regla, pero normalmente antes de que llegue ese momento yo he estado años previos
en los que he notado pues diferentes cambios en mí. Lo que habitualmente primero se nota son cambios en el ciclo. Lo más normal es que si yo, pues por ejemplo, era súper puntual y era muy rigurosa de ciclos cada 28 días, pues de repente empiezo a notar que mis ciclos a lo mejor pues empiezan a ser cada 25 días. O un mes es cada 25 y otro mes vuelven a ser cada 28, cada 30. Que empiezo a tener algo de cambios en cuanto a eso, al periodo. Los ciclos habitualmente primero se acortan, ¿vale? Se hacen ciclos más cortitos y es lo típico de mes que me ha bajado este mes 2 veces ya. Me ha bajado a primeros y a últimos de mes. Y luego empiezan a espaciarse. A lo mejor pues me baja un mes, no me baja en 2-3 meses, luego vuelvo 2-3 meses a tenerla puntual, hasta que por fin empiezan a tomarse más tiempo de uno a otro, ¿vale? Como bien decía Alicia, mucha gente lo sigue relacionando con cuándo ha bajado la primera regla, porque es verdad que las mujeres tenemos, que muchas ya de las oyentes lo habrán escuchado, tenemos una reserva ovárica que se llama, que a lo largo de nuestra vida pues vamos como agotando, ¿vale? Entonces, pues mucha gente sigue pensando que si me bajó la regla pronto, pues claro, voy a ovular más pronto, pero al final, ¿cuántos óvulos tienes ahí pendientes? Pues tampoco lo sabes, ¿no? Entonces, por eso es imposible casi predecir el cuándo me va a dejar de venir la regla. Así que se relaciona mucho eso con si a mi mamá, por ejemplo, se le fue pronto, pues es más fácil que a mí se me vaya pronto, porque al final también el patrón de cómo ovulo lo heredo. Muchas veces, ¿vale? ¿Hay algo que influya, por ejemplo, alguna situación de estrés? Porque yo recuerdo a mi abuela que decir, bueno, yo es que tuve una operación muy complicada y entonces fue cuando empecé con todos los desarreglos que decían las personas mayores. ¿El estrés o momentos puntuales que pueda vivir una mujer? O el fallecimiento de un familiar. Sí, o algo así. Disgusto. ¿Tiene que ver con ello? ¿O bueno, simplemente...? Al final, el sistema nervioso y el sistema endocrino también están como muy ligados, ¿no? Pero tanto como aquello de es que me llevé un disgusto y con ello la regla se me fue, no. Tampoco suele ser así. Eso lo hemos oído. Sí, porque también muchas veces se relacionan determinados momentos vitales con otras cosas, ¿no? Y también puede ser coincidencia, porque muchas veces a lo mejor un fallecimiento o algo que te pasa en una edad en la que estás pendiente de que ocurra la menopausia, y hay muchas mujeres, como está diciendo Vanessa, que van poco a poco con desarreglos, pero hay otras que de golpe, que de repente voy teniendo la regla y de repente un mes no me viene y no me vuelve a venir más. Lo normal es que empiece con desarreglos, pero también llega el caso contrario, porque los síntomas que van a tener no van a ser todas las mujeres los mismos. ¿Qué más síntomas físicos, Alicia? Pues como estabas diciendo, los sofocos es uno de los que más problemas dan o peor llevan las mujeres, pero es eso, no todas lo van a tener, ¿vale? ¿Qué más síntomas podemos notar? La redistribución del peso. No es que ganemos más peso, no es que nos cambie el metabolismo y ahora de repente... Eso de pierdo la cintura. Ya no tengo la regla y ¿no? Se gana un poquito de porcentaje de masa grasa y lo malo es que se pone donde no toca, digamos, ¿vale? Se pierde, además esto lo dicen las mujeres en la consulta, dices que he perdido pecho y he perdido culete y se me ha venido todo a la barriga, que dicen ellas, y sí que es verdad que se pierde un poco la cintura, se gana en contorno de cintura. Eso es importante sobre todo y sí que es importante que lo sepan, que eso va a pasar, porque esto no es solo estética, ¿no? Al final, el que yo tenga un contorno de cintura mayor también influye, por ejemplo, en tener más posibilidades de problemas cardiovasculares, de que esa masa grasa que he ganado pues puede desembocar en un momento dado si no cuido un poco mis hábitos en que tenga más papeletas para una diabetes, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas pues también no está mal conocerlas para también poder manejarlas, ¿no? En un momento dado y anticiparme un poco y saber cuidarme de una determinada manera para que este tipo de cosas pues no lleguen. Hay que prepararse entonces para la menopausia de una manera consciente, tanto en hábitos, incluso algún complemento vitamínico, algún alimento en concreto, ejercicio. Ahora que además estamos muy pendientes, ¿no? de nuestra imagen y de sentirnos bien, de tener una vida saludable. Sí, lo primero que tienes que saber es estar informada de qué te va a pasar, qué cambios son normales, qué no, y tomarla como una fase más de la vida de la mujer. ¿Vale? Dentro de esto, pues tenemos que tomar unas medidas o hacer un tipo de acciones para llevar estos cambios de la mejor forma posible, ¿vale? Por ejemplo, el hacer deporte a lo mejor es un momento en el que me tengo que replantear de cuidarme a mí misma, ¿vale? De mimarme más. El hacer deportes al aire libre, el moverme, el incluso hacer algo de ejercicio de fuerza va a ayudar que la osteoporosis no se produzca o la pueda prevenir, ¿vale? Con los ejercicios de fuerza, el llevar una alimentación lo más equilibrada posible. También va a hacer que esta redistribución de grasa me afecte menos.
Sí, el hábito de tabaco, por ejemplo, también influye. O sea, cualquier momento, obviamente, en la vida es bueno para dejar de fumar. Pero desde luego, el momento en el que estoy cerca de una menopausia, pues también lo es, ¿vale? Y, pues no sé, cosas a veces pequeñitas que las mujeres, pues a veces casi ni comentan. Y yo creo que sobre todo el hablar de estas cosas, como te decía, y el tildar de normal lo que es normal, ayuda al final a que, por ejemplo, pues se acerquen a la consulta y te pregunten pequeñas cosas. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, pues muchas mujeres, un síntoma que es muy frecuente, por ejemplo, en menopausia, y que a veces es de los primeros que notan, es más sequedad en la vagina, ¿vale? Eso quería preguntarles yo también, porque también las relaciones sexuales se ven afectadas. Hay que tener precaución también en esta época, porque aunque uno está ahí con desarreglos, ¿no?, como se suele decir habitualmente, todavía durante ese periodo que hay regla, una mujer puede quedarse embarazada. Sí, obviamente, ¿vale? Sí. Hasta que yo no dejo de ovular, la posibilidad de embarazo existe. Obviamente es más fácil que se quede embarazada una chica de 20 años que una mujer a los 50, pero existen embarazos a los 50. Y desde luego, si no busco el quedarme embarazada, y muchas veces además por salud de la madre no es el momento ideal de búsqueda de embarazo, pues hay que tener en cuenta que esta posibilidad existe, obviamente. Hablábamos de, efectivamente, que es un término, la menopausia, un momento vital de una persona, de una mujer que vive en un entorno social, familiar. Entre comillas, se sufre en silencio, ¿no? Problemas, situaciones en las relaciones sexuales donde con tu pareja todo era normal, si tenías pareja, o en las relaciones que tú tuvieras, pero luego de repente hay algo que empieza a cambiar y cómo tú afrontas esto, ¿no? Y hacia ti como persona y hacia tu pareja. ¿Qué se puede hacer, Vanessa? Primero, consultar con un profesional. Yo creo que incluso hasta el deseo. Es decir, sí, claro, esos ¿no? cambios psicológicos que se... Los deseos cambian, obviamente, pero igual que cambian en menopausia, cambian a lo largo de diferentes momentos vitales, ¿vale? Si, por ejemplo, pues quien nos esté oyendo ha estado embarazada, pues, por ejemplo, mis relaciones sexuales durante el embarazo, pues a lo mejor no son las de antes del embarazo o no son las que van a ser después del embarazo. El problema a veces en nuestro país, y sigue siendo así, es que cuando pensamos en relaciones sexuales muchas veces solo pensamos en el coito. Y relaciones sexuales mucho más allá, es cómo me relaciono con el otro, ¿vale? ¿Y el entrar en menopausia significa el dejar de relacionarme con el otro? No, en absoluto. Tampoco tiene por qué significar el dejar de tener relaciones con penetración. Pero que también hay que entender que mis relaciones con los demás a lo largo de mi vida pues atraviesan momentos diferentes, ¿vale? Que lo que te decía, por ejemplo, la sequedad, antes que hablábamos un pelín, sí. Mucha gente ni lo consulta y es uno de los síntomas que es más frecuente en aparición. Pero no se consulta, Vanessa, por vergüenza. Pues a veces porque todo este tiempo... Qué palo, ¿no? Ahora... Este tipo de temas, digamos, pues muchas veces son un poco tabú, ¿no? Todavía en nuestra producen sociedad. Pudor a las mujeres, sí. Bueno, pues lo callan y a lo mejor están sí. sufriendo, por ejemplo, una relación sexual con cierto dolor por ahí que hay esa sequedad sí. vaginal por no consultarlo con... O no todo lo satisfactoria que podría ser. Exactamente, y muchas veces lo normalizan, claro. Como es lo que me toca, es lo que hay y ya está, y piensan que no se puede hacer nada más, y que se es algo pueden normal. Hacer. Claro que sí. Se puede hacer. Es claro. Consultar, en este caso... Pues hay ejercicios, por ejemplo, que favorecen la lubricación. Hay productos, por ejemplo, que me pueden ayudar en ese momento y que a veces el mejor consejo en esto pues no es el de mi amiga, no es el de mi vecina, claro. Porque a lo mejor no están todo lo bien informadas que pueden estar. Y hay muchas cosas, ya te digo, por ejemplo, que a ese nivel pues se pueden hacer, ¿vale? Y luego también pues se puede buscar lo que te digo, el disfrutar de mí y disfrutar del otro, pues de diferentes maneras. A lo mejor es una época en la que pues también me voy liberando a lo mejor de otras cargas, vamos a decir, ¿no? Que tenía. Los hijos pues ya son mayores, no tengo que estar tan pendiente del cuidado de la casa, en el trabajo pues son mujeres pues eso de 50, 53 años que probablemente ya tienen una muy buena posición y no tienen que estar peleando por un ascenso, ¿no? Entonces también a lo mejor es el tiempo de aprovecharme y de aprovechar a mi pareja para otras opciones, para volver a salir otra vez a un teatro, para volver a disfrutar, como decía bien Ali, de mi tiempo libre y poder hacer deporte, para volver a retomar actividades que a lo mejor tenía un poco abandonadas. Y eso también es disfrutar de mí, disfrutar de mi tiempo y, por ejemplo, también es disfrutar de quien me acompaña, ¿no? en mi proyecto de vida. El síndrome del nido vacío, ¿no? Sí, que sí. ¿no? Los hijos es una carga muy importante para la familia y para la madre, desde que lo tienes en tu tripita hasta que se va de casa, que nunca se va, ¿no? Según para nuestros padres seguimos siendo siempre los niños. Y efectivamente pasas a esa otro momento, ¿no? De disfrutar. Hemos hablado de lo físico, hemos hablado de ese renacer también, ¿por qué no? De entrar en una nueva vida, que hay que disfrutarla.
¿Cómo afecta? ¿Qué tipo de mujeres veis vosotras en consulta? ¿Cómo lo viven ellas? ¿No? Hablo ya del plano más emocional, ¿no? Pero antes de nada es que estamos escuchando un teléfono por debajo y es que tenemos un teléfono a disposición de nuestros oyentes, el 635 bueno, pues ahora se me ha ido el número con los nervios, pero me preguntan a través del WhatsApp una de nuestras oyentes que qué relación tiene con la osteoporosis, que lo hemos tocado así un poquito por encima, que cuándo es necesario ir al médico por la relación que pueda tener la menopausia con la osteoporosis. Nos preguntan a través de esa línea de WhatsApp. Vale, pues la osteoporosis no se relaciona tanto con la menopausia, ¿vale?, como consecuencia de ella, sino que es más por según va avanzando la edad de la mujer, ¿vale? Cada vez que vamos teniendo más años, nuestros huesos llegan a una edad en la que empiezan a desmineralizarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para ello? Como estábamos diciendo, hacer actividades al aire libre que nos dé el sol nos lo va a favorecer. El tomar alimentos con calcio también, y el hacer ejercicio de fuerza, que muchas veces se tiende, ves a gente, a las mujeres más mayores, y tienden a ir a la piscina, ir a pasear, ir a andar, pero nadie ves que hagan ejercicios de fuerza. ¿Ejercicio de fuerza de qué tipo? Pues algo con pesas. Con pesas. Algo que me suponga algo de resistencia. Se ha visto que ese tipo de ejercicios ayuda a mis huesos, a que no se vayan desgastando con tanta rapidez. ¿Qué se puede tomar? Hablando ya un poco más de lo farmacológico, ¿no? ¿Se recomienda empezar a tomar algo antes, durante, después? ¿Ayuda? Bueno, la tendencia actual es si podemos medicalizar lo menos posible, ¿vale? Al final esto es un proceso natural, es un proceso fisiológico y hay que intentar que con mis hábitos de vida, que pues por ejemplo, como bien decía mi compañera, incorporando a lo mejor más calcio en mi dieta, incorporando más vitamina D en mi dieta y además favoreciendo ¿Más calcio? ¿Algún ejemplo de...? Pues por ejemplo, obviamente el calcio que todo el mundo conoce, que son los lácteos, bien, ¿vale? Pero es que además de los lácteos... de calcio ya es el yogur... Claro, todo el mundo se va al quesito. lácteo, ¿vale? Todo el mundo. Y de hecho hay mucha gente que ni le gusta la leche ni tolera, a lo mejor, bien la leche, ¿vale? Calcio hay en más cosas. Calcio, por ejemplo, pues hay en las almendras, hay en los pescados que como pequeñitos, ¿vale? Yo esto incluso en el embarazo, por ejemplo, pues a veces se lo decimos, ¿no? También a las embarazadas. Los boquerones, estos chiquitinos de los boquerones vitorianos, ¿no? Que llaman en mi familia, que es de Málaga, pues los boquerones estos chiquitillos que me como con la espina, por ejemplo, pues eso es una fuente de calcio fantástica. Pues a lo mejor incorporar este tipo de alimentos en mi dieta de forma frecuente, ¿vale? Y el modificar a lo mejor determinados hábitos que hacen que algunos de los síntomas que puedo notar vayan a más, ¿vale? Pues por ejemplo, pues qué sé yo, el fumar, lo que decía, la vida sedentaria, el que además gano peso, si además, pues qué sé yo, mi madre fue diabética, pues sabes que tienes ahí un toque de atención de, ojo, ándate ahora con más vista para esto, el colesterol, por ejemplo, todo este tipo de cosas, también la dieta influyen tremendamente. Entonces, si no es necesario medicalizar, mejor no lo hagamos, ¿vale? ¿Y el sueño? Obviamente hay cosas, ahora mismo te digo, hay cosas que sí que son necesarias tratar, ¿vale? Y si son necesarias tratar, pues ahí están nuestros compañeros médicos para poner el tratamiento que es que sea como necesario. Además últimamente en Internet antes se iba a los herbolarios, ¿no? Sí. Donde había esos otros complementos, donde, bueno, quiero algo para... Pero es que ahora en Internet hay 1000 cosas que vienen de todas las partes del mundo. Y lo a hacemos veces, cada semana. claro, Mucho y es que, cuidado, hay que acudir a los médicos. Compramos por internet cosas, es que ahora dicen que el no sé qué con la vitamina con el no sé qué otra cosa es buenísimo para no sé qué. Sí. Y nos ponemos a tomar pastillas. Sí, y nos compramos las bolas de aceite de no sé qué. Sí, claro. Combinamos. A veces probablemente sin mucho... Que en este momento, desde luego, si hace falta medicalizar, hay arsenal para ello, pero que si no es necesario, porque al final es un proceso normal, pues no lo hagamos, ¿vale? Del sueño, por ejemplo, que me preguntabas, hay muchas mujeres que es verdad que refieren insomnio en esta época. El insomnio sobre todo se ha relacionado tremendamente con los sofocos, ¿vale? Los sofocos, la aparición más habitual es en la noche, y hay mucha gente que cuando tiene el sofoco nocturno y se despierta, luego le cuesta mucho el volver a dormir, y de hecho ya te lo cuentan como a veces ya desde la gracia, ¿no? Es que yo me destapo, dejo el pie fuera porque tengo calor, y luego es verdad que volver a conciliar sueño les cuesta. Obviamente hay medicación que les puede ayudar a dormir, pero no todo el mundo lo necesita. A lo mejor simplemente el que me dé un paseo por la tarde, el que... Eso es lo que estaba diciendo, ese tipo de vida, esos pequeños hábitos que podemos hacer en nuestro día a día, parece que no, pero condicionan muchísimo y nos pueden aportar una calidad de vida también y de nuestro sueño muy bueno. El cambiar un poquito la dieta, el
hacer un poquito de ejercicio. Claro. Son pequeños pasos en nuestras rutinas que favorecen muchísimo pues también el buen descanso. Claro, el acudir, por ejemplo, a su matrona o a su enfermera a que le pueda enseñar a lo mejor un ejercicio de relajación. Para el momento en el que me meto a la cama, lo hago y esto me va a ayudar a entrar en ese momento en el que después puedo estar mejor. ¿Cómo se puede ir a vuestra consulta, Alicia? A través de, o sea, ¿cómo es el canal? ¿Y qué ofrecéis? ¿Qué ofrece una matrona? Evidentemente embarazo, en este caso. Vale, pues mira, a nosotros pueden acudir en el centro de salud, en cada uno de los centros de salud de Talavera tienen una matrona. Simplemente pidiendo una cita con nosotros pueden consultarnos cualquier tema que las preocupe. Nosotros que vemos sobre todo, lógicamente, el embarazo, ¿vale? Llevamos todo el seguimiento del embarazo, todo el puerperio, después del parto, los controles, los talleres de lactancia y hacemos las citologías, ¿vale? Dentro de los programas que las mujeres tienen que llevar respecto a su salud ginecológica, tenemos 2 protocolos que deberían seguir todas, que por un lado es la mamografía, que empezarían a hacerla a partir de los 45 años y siempre, si todo está bien, va a ser cada 2 años, ¿vale? Normalmente esta prueba la viene notificada por carta y suelen llevar un control bastante riguroso, la verdad. Por otro lado están también las citologías, que las citologías hay que hacerlas durante más tiempo porque la primera va a empezar a los 25 años. Y aprovecho a decir porque ha cambiado el protocolo de la citología no hace mucho, están empezando ahora a llegarlas a las mujeres cartas para que vengan a hacerla al centro de salud y se llaman cribado de cáncer de cervix. Entonces, a los 25 años empezaríamos con la primera citología, todas las mujeres que ya hayan empezado a tener relaciones sexuales, y se haría, si está todo bien, cada 3 años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 35, porque a los 35 incorporamos una nueva prueba, que es el virus del papiloma humano, que ahora es como que todas las mujeres dicen que ahora está muy de moda. No es que esté muy de moda, es que antes no lo analizábamos. Entonces, ahora están saliendo más porque es que vamos a buscarlo. Claro. ¿Por qué? Porque se ha visto que este virus puede producir un cáncer de cuello del útero. Entonces, vamos a adelantarnos, vamos a ver qué mujeres lo tienen para estar más atentas de ellas. Si me sale que no lo tengo, yo siempre os digo, me quedo tranquila y vamos a hacer de control cada 5 años. Pero si por lo que sea sale que lo tengo, alguna alteración o algo, las vamos a llamar y dependiendo de lo que salga, los vamos a hacer más frecuentes o vamos a hacer más pruebas para estar más atentas. Entonces, esas 2 pruebas, muy importante que todas las mujeres desde los 25, que muchas no se enteran hasta bien tarde, son 2 cosas que tenemos que seguir porque son 2 cribados de atención Y se comunica temprana. por carta, Alicia. Ambos. La mamografía sí, la citología se está empezando ahora. Entonces están empezando a llegar poco a poco, pero no sabemos cuándo llegarán a todas las edades. Este año han empezado y de hecho muchas de las que nos puedan estar escuchando van a recibir ya. Este año han convocado a las mujeres de 58 a 65 años, ¿vale? Se está haciendo una primera batida de 58 a 65 años. Obviamente el resto de mujeres pueden acudir a su centro de salud y si les corresponde, porque no la tienen hecha de forma reciente, pues se les va a hacer igual, ¿vale? Pero el tema es que el gran cambio ha sido la incorporación, como dice Alicia, de la determinación de virus papiloma y que además las vamos a pedir que vengan, ¿vale? Porque hasta ahora había muchas mujeres que este tema lo tenían tremendamente abandonado y que a veces vienen a hacerse una citología hoy y la última era de cuando parieron el último hijo. Sí. Entonces, y que es una prueba que sí que es importante que de vez en cuando sí. hay que fichar, como es yo les digo en la que consulta. Las mujeres ¿vale? por norma general hacen mucha pereza, porque no es lo mismo ir a hacer una analítica tal que el hacer una citología. La relación, es un tema además muy recurrente, la relación de la mujer con el ginecólogo o su matrona, o sea, todo lo relacionado con estos temas. Quizá ahora cada vez menos, ¿no? Porque bueno, pues la mujer tiene más información, esto ya es mucho más natural, más normal. Las chicas desde bien jóvenes conocen. Pero es verdad que da como, o da cosa, o lo tienes regularizado de todos los años, estas son mis pruebas. No sé, o es porque no hay dificultad para acceder a vuestras consultas. Yo creo que es más, a lo mejor, los pequeños miedos, las reticencias. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi madre. A mi madre le gusta mucho la mamografía. Yo siempre digo, hay que ir, hay que hacérselo porque si hay algún problema, cuanto antes lo veamos, mejor. Pero ella tiene ese miedo. Ay, y voy y si me encuentran algo... Exactamente, digo, pues, es más el miedo. Algo, es lo bueno. Es lo que buscamos, que si lo encontramos algo, cogerlo cuanto antes. Cuanto antes sea mejor, ¿no? Entonces ese es el cambio de mentalidad, a lo mejor en mujeres un poquito más mayores que nos puedan estar escuchando.
escuchando en prevención, radio. ¿no? Efectivamente. Y en mujeres más jóvenes empezar a coger ese hábito, igual Sí. que cuidamos nuestros dientes, igual que estamos pendientes de si vemos bien o no y necesitamos rebaja y acudimos al oculista, también nuestra salud ginecológica es muy importante y también pasar unas pruebas, bueno, pues de manera regular para tener un control de lo que pasa ahí dentro. Y no tiene que haber síntomas para ir en este caso, ¿no? No, No, de no. hecho, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, cuando da síntomas, normalmente es porque está ya en una fase, en un estadio bastante avanzado. Ujú. ¿Vale? Nosotros lo que intentamos haciendo estas pruebas es cogerlo incluso antes de que aparezca ningún tipo de lesión. ¿Vale? Entonces, pues si queremos hacer prevención, es de verdad como debemos funcionar, ¿no? Ujú. Pues eso, con regularidad, que en el caso de mayores de 35 es cada 5 años, ¿vale? El hacer esta prueba. No hace falta hacerla más frecuente, en caso de que sea negativa, la mujer no da tiempo a que aparezca una lesión en menos de este tiempo, ¿vale? Por eso con hacerla cada 5 años es suficiente, o sea, tampoco es mucho, ¿vale? Realmente el venir cada 5 años y sí que es verdad que a veces pasa que ni siquiera saben a lo mejor que esa prueba se puede hacer ya en el centro de salud. Llevamos muchos años haciéndola en los centros de salud. No es una prueba que ni siquiera me tenga que desplazar al hospital de hacerla, sino que simplemente en mi barrio la voy a dejar hecha. Pero lo y- hacen con y una es suficiente. citología normal. Sí, la toma, lo que la mujer percibe y el cómo lo hacemos es como lo siempre. mismo que se venía haciendo, como si fuera una citología, pero el tratamiento de la muestra Ujú, después es es diferente. después, ¿vale? Ese cristal que antes estábamos acostumbradas a ver y que en la consulta las mujeres veían, ya los cristales desaparecieron y hacemos otro tipo de prueba. En este caso, matrona Talavera, pero también hay matronas en los centros de salud rurales, ¿no? En los pueblos de nuestra área sanitaria. ¿En qué pueblos hay una matrona, hay consulta de matrona? Pues nosotras, además de estar aquí en Talavera, tenemos todos los pueblos de la comarca, entonces cada una se encarga de diferentes áreas. Yo, por ejemplo, en concreto, vengo al Centro de Salud de Velada y aquí en Velada pues llevo todos los pueblos de alrededor, de Gamonar, Calera, Parrillas, todas ellas tienen su matrona de referencia en Velada. No olvidemos que hay 16 centros de salud en nuestro área. Claro. Sí. Que son muchos. Exactamente. Cada centro de salud, que es el centro cabecera, acoge a pueblecitos ese entorno Sí, y hay eso que es. darle cobertura Pero sanitaria. afortunadamente en nuestro área, en Talavera, todas las mujeres que así lo deseen tienen acceso a una Tienen matrona de acceso. área. Nosotras somos 5 y como os contamos, estamos en los centros de salud urbanos, pero además nos desplazamos a esos centros de salud rurales que son cabecero, ¿no? de esas comarcas. Y, por ejemplo, en el caso de Alicia es Velada, en mi caso, por ejemplo, es Castillo de Bayuela. En Castillo de Bayuela pues vienen mujeres de toda la Sierra de San Vicente, algunos de los pueblos que están bastante lejos de Talavera, para dar accesibilidad a esa población, pues somos nosotras las que nos desplazamos. Y todas vamos a pueblos, ya te digo, algunas tenemos más o menos pueblos asignados, pero todas las mujeres de nuestro área afortunadamente tienen acceso al servicio. Es decir, que no hay que vivir en Talavera, ni tener No, un no, centro no, de no, en salud, ni absoluto. tener el hospital al lado para tener una buena cobertura sanitaria y una accesibilidad pues correcta, ¿no? Claro, esa es precisamente la idea de la atención primaria, acercarnos nosotros a la población y que sea más fácil. Bueno, y también de alguna manera, ¿no? Eliminar ese estigma, ¿no? que sufrimos las mujeres en muchos momentos de nuestra vida, también en la menopausia, ¿no? A las que se nos señala con el dedo, se nos acusa de todos los malos momentos que se pueda vivir en la familia, es que la mamá está pasando un momento delicado y de bromas de mal gusto de ese tipo hemos escuchado en todos los momentos de nuestra vida como mujeres, también durante la menopausia. Quizás, ¿no? Con este tipo de información al alcance de las mujeres que nos puedan estar escuchando hoy, vemos que es un proceso normal, natural, que nos afecta a todas y que no hay que vivirlo como si fuera algo fatal y que en los próximos años, bueno, pues vamos a vivir una auténtica tragedia en nuestros Es que no hogares. lo es, no lo es. Mira, yo el otro día, por ejemplo, hablaba con unas chicas de jovencitas, 12, 13 años tendrían, y hablábamos, por ejemplo, de la primera regla, ¿no? Y simplemente el que te digan, es que te vas a poner mala, que eso es una expresión que se sigue Claro. usando, ya lo tilda de algo, algo feo, malo. algo negativo. Y yo les decía, digo, no te vas a poner mala. Digo, el que empieces a tener menstruaciones simplemente significa que tu cuerpo funciona y que funciona bien. Ya Tienes está, salud. hasta ahí, Ujú. ¿vale? Simplemente es esto. Y, por ejemplo, cuando llega el momento de la menopausia, pues es lo mismo, ¿vale? Entro en otro momento de mi vida, momento que afortunadamente he llegado a él, ¿vale? Y que no tiene por qué estar teñido de cosas feas, pero sí expresiones como, "Uf, es que está con la regla", ¿no? O es que está con menopausia y por eso está tan nerviosa. No, o sea, no me pongo diferente por estar así, en absoluto. Y que también está cambiando, que lo que estábamos Sí, diciendo antes afortunadamente. no es lo mismo la mujer que llega hoy en día a la menopausia, el cómo es de activa. Muchas veces los hijos decíamos que siguen en casa, que lo del nido vacío, nada. Que tiene un montón de actividades, una vida social plena, en el trabajo también, está completamente realizada.
No es lo mismo que nuestras abuelas o algunas madres que tenían una menopausia en la que ya parecía que no tenían nada que hacer. Entonces, el cómo se lleva socialmente también está cambiando mucho, porque al final es una etapa más de la vida de la mujer. También porque ha ido evolucionando, ¿no? Con el cambio, los cambios que se han producido en las parejas, ¿no? El hombre ahora, la pareja es, bueno, pues más comprensivo, se comparte más, ¿no? A lo mejor antes, bueno, pues ¿no? Todo se callaba. Eran temas de mujeres y era solo de mujer. Y ahora pues, todo también, yo creo que esa parte, ¿no? de la persona que está a tu lado, y debe de ser así, ¿no? Sí, afortunadamente, cada vez la compañía con la que nos hacemos normalmente nos sabe ayudar mejor en estos momentos. Y ya te digo, sobre todo yo creo que el mensaje es darle la importancia que tiene, que si alguien nota algo, que no tiene por qué ser algo que le afecte especialmente, pero que si nota algo que le incomoda, que le molesta o que cree que es susceptible de mejorar, pues que ahí estamos, que tengan la facilidad de preguntar, que no se corten y que de verdad que hay muchas cosas que pueden facilitar el hacer esta transición, ¿no? de mi vida fértil a mi vida no fértil, pues de la mejor manera posible. Alicia, Vanessa, Pilar, como siempre ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber venido esta semana aquí a estos estudios de OIZ Radio. Nos vemos por el Centro de Salud. Y a ustedes, ¿qué les digo? La próxima semana aquí estaremos también en jueves en este espacio. Hablemos de salud. Gracias.